Estamos en nuestro programa Todo puede mejorar por el dial 1190M de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y estamos en este momento en nuestro segundo bloque. Vamos a entrevistar al doctor Jorge Vaquerizo. Él es médico investigador de LACS, Laboratorio Clínico y de Medicina Diagnóstica. Él nos va a hablar sobre la trombosis venosa profunda, porque esta enfermedad silenciosa puede ser fatal. Y también una segunda pregunta, ¿por qué esta enfermedad está apareciendo después de la pandemia? Doctor Vaquerizo, muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa Todo puede mejorar por el día 1190M. Le saluda Karina González de Cucalón, terapeuta familiar. Muy buenos días. Buenos días. Sí, yo voy a conversar sobre la trombosis venosa profunda. Ya, esta es una enfermedad básicamente causada por la formación de coágulos en el sistema venoso. Ya hay que tener en cuenta que el sistema venoso está dado de dos formas, de una parte venosa superficial y una parte venosa profunda. Ya, en este caso lo que nos importa más es la parte venosa profunda, porque esta aquí es profunda ya que va a estar en planos profundos en el cuerpo, puede estar siendo comprimido por músculos, que es lo que le va a dar esa función para poder llevar la sangre de las partes más lejanas, vencer la gravedad en caso de que sean las piernas, hasta llegar al corazón. Ahora, esto es importante porque Es un problema de la circulación de la sangre que va de las piernas al corazón, doctor. Eso es lo que comprendí en este momento, le comprendí. Es lo que nos va a indicó. depender, va a depender, porque también puede existir la venosis profunda de miembros superiores y de Ok, miembros inferiores. Porque también hay trombosis venosa profunda de miembros inferiores y de y miembros miembros superiores. superiores. Perfecto. Exacto. ¿Qué provoca una trombosis venosa profunda, doctor? ¿Qué lo Es provoca? es una enfermedad multifactorial. ¿Ya? Básicamente se considera una triada llamada triada de Virchow. Esa triada aquí consiste primero, un factor es la hipercoagulabilidad de la sangre. ¿Ya? Otro factor va a ser la estasis sanguínea, o sea que la sangre se quede estancada en un solo lugar. Porque eso Wow. también es importante de mencionar, porque las venas sirven como reservorio sanguíneo. Entonces, esas se pueden dilatar para mantener la sangre en los miembros en caso de que el corazón no tenga, por ejemplo, la suficiente fuerza para bombear, o cuando requiera, esas venas se contraen y impulsan mayor cantidad de sangre al corazón. Entonces, ese estancamiento sanguíneo hace que la sangre se pueda coagular en esa ubicación y se formen coágulos entre de las venas que por bombeo de las venas sean propulsadas hacia el corazón posteriormente. Doctor, ¿qué Esto, produce un sí. estancamiento sanguíneo? Lo que pasa es que nuestro programa lo están viendo las familias y no conocen muchos términos Ya, médicos. sí, no se Entonces, yo le voy a preocupe. hacer unas preguntas muy sencillas para que el público que nos está escuchando pueda comprender esto, porque actualmente mucha gente está asustada con lo que le pasó. Bueno, Ah, le me pasó cuentas. a Pamela Cortés, porque es una persona famosa, pero me acuerdo cuando recién comenzó la pandemia y la vacunación, las vacunas. Hubo muchos casos, salió por la prensa de personas que protestaban que después de haberse puesto las vacunas les dio trombosis venosa. Entonces tenemos el caso de un policía que la esposa como lloraba, salió por la televisión, por todas partes, decían que no, que era coincidencia. Pero bueno, no voy a hablar de ese tema, sino que estoy hablándolo, es como para que las personas recuerden ese tema de trombosis venosa profunda que ya ha estado saliendo en las noticias a partir de la pandemia. ¿Por qué la sangre se estanca, doctor? ¿Por qué se estanca la Ya, sangre? primero es tomar en cuenta el factor de gravedad. No, la sangre se va a quedar primero en los miembros inferiores por gravedad. Va a requerir de una fuerza externa para poder ser bombeada hacia el corazón. ¿Ya? El primer factor va a ser la gravedad. El segundo va a ser un aumento de la presión dentro del abdomen. Por ejemplo, en pacientes que sean personas embarazadas, ya al aumentar el crecimiento del niño dentro del abdomen, eso va a provocar un aumento de la presión abdominal y también puede comprimir las venas que recogen la sangre de las piernas, entonces manteniendo la sangre dentro de las piernas. Esos son los principales factores, más que nada. Doctor, pero ¿y si todos estamos También, por la gravedad, las piernas siempre van, la sangre siempre va a circular por las venas por la gravedad? Entonces tiene que haber ujú, algo más allá que esté impidiendo que esta sangre, que por la gravedad normalmente tiene que estar circulando por todo el cuerpo, no circule por todo el cuerpo. claro, es que, por eso digo, esto va a ser ya algo multifactorial, va a depender de bastantes causas. Las principales van a ser estas aquí, la estasis, el estancamiento venoso, principalmente por gravedad y por el aumento de la presión abdominal, también la falta de
movimiento de los miembros, ese movimiento de las piernas, por ejemplo, va a causar que la sangre fluya con mayor facilidad. Si que una persona está bastante sedentaria, no va a haber ese movimiento y la sangre también se puede estancar. Eso es lo que sucede cuando una persona tiene viajes prolongados, por ejemplo, tiene que viajar de aquí, tiene que ir a Europa, son viajes prolongados, 11 horas, 8 horas que uno permanece sentado. Eso también es un factor de que aumenta el riesgo para que se produzcan ese estancamiento de sangre y se Ah, formen sí. coágulos. Sí, doctor, sí, eso me hace recordar que cuando las personas van a viajar, por ejemplo, de América a Europa, la China, la India, le dicen pónganse unas medias especiales y tienen que cada cierto Es tiempo compresión. levantarse porque le puede dar varices o dolor en las piernas. Entonces, esto se puede Sí, llamar trombosis venosa. Le puede dar una trombosis venosa por estar mucho tiempo sin moverse, sentado en un avión unas 24 horas, 21 horas en un viaje largo, extenso. ¿no? Extenso. Sí. Lo mismo también cuando Ok. uno viaja, por ejemplo, a la sierra, que también son bastantes horas de viaje, usualmente, por ejemplo, de Guayaquil a Quito, uno va en carro. eh, es un viaje bastante extenso cuando pasa sentado usualmente todo el recorrido, también aumenta el riesgo de que pueda provocar un estancamiento sanguíneo. Ah, wow, doctor. Esas 8 horas que la gente va sentada, a veces para ir a Quito, para ir al Oriente, que son más horas, ¿eso puede provocar una trombosis venosa, doctor? No solo esto, pero es un factor importante para el desarrollo de trombosis venosa. Como le digo, hay varios factores. El estancamiento es uno, también que haya, por ejemplo, una lesión en el vaso sanguíneo. Esto puede ser también por otros factores, por ejemplo, personas que son fumadoras crónicas o personas que tienen problemas, eh, por ejemplo, de varices. Esos también pueden tener el desarrollo de ese tipo de enfermedad. Ok. Doctor, ¿y tendría que esto estar relacionado con el corazón, por ejemplo? Porque si la sangre tiene que circular por las piernas, por todas partes, ¿será que el corazón de la persona está débil? Se pone débil y por ese motivo el corazón no bombea con suficiente fuerza para que la sangre esté circulando por todo el cuerpo. Perdóneme mi ignorancia, es una No, no se preocupe. deducción. Realmente el corazón no es que influye tanto en el desarrollo de la enfermedad, es más que nada la incapacidad de poder mover esa sangre a través de las venas. El corazón lo que va a formar es parte de las complicaciones, porque cuando se forma el trombo, el coágulo en la vena, el mismo flujo sanguíneo va a empezar a romper pedacitos de estos coágulos, si es que no es el coágulo completo, y esto va a ir desde las venas hacia el Mm. corazón, y el corazón lo va a bombear después, más que nada, el mayor riesgo es al pulmón y causar una embolia pulmonar, que es Wow, bastante doctor. complicado. Doctor, y yo escuché la noticia que estaba siendo operada, bueno, esta persona que es muy conocida y también otras personas que conocí cercanas que habían sido operadas. En algunos casos la persona había muerto, en otros casos se ha salvado. ¿La operación en qué consiste? ¿Le sacan esos coágulos, le abren las venas, le abren las arterias, le succionan los coágulos? ¿Cómo es la operación? Mira, ¿Cómo se puede ayudar en una operación a una persona que la, está con trombosis? ok, bueno, hay algunos tipos de operaciones, eso va a depender del grado de obstrucción. Por ejemplo, si es una obstrucción bastante extensa, se puede hacer un, un bypass, se va a cambiar, se va a cortar el flujo, se va a hacer como se cambia la vía de irrigación, se va a poner una vena conectada antes de la obstrucción, pasando la obstrucción y se conecta después pasando ya la obstrucción para continuar el flujo. Otra puede ser de manera a través de la vena, con un catéter, se va rompiendo poco a poco los coágulos y se va succionando los trozos para de esta manera evitar una complicación de que un trombo que se haya fracturado durante el procedimiento se vaya hacia el corazón y provoque esa circulación hacia el pulmón. Ok, doctor. ¿Y más o menos cuánto tiempo puede durar una persona dura con una trombosis venosa profunda? ¿Cuánto tiempo? ¿Es una enfermedad a largo Ujú. plazo o se puede curar Sí, sola o necesita realmente una intervención médica, quirúrgica? ya, esa es una buena pregunta. Bueno, estos casos usualmente son asintomáticos. Al inicio Wow, de la enfermedad uno no presenta nada. Es más, qué miedo, doctor. el primer síntoma que uno presenta puede ser simplemente calambres en las pantorrillas o se empiezan a hinchar las piernas. Pero esto aquí no es algo tan específico porque bastantes enfermedades también se presentan así. Por ejemplo, los problemas cardíacos van a presentar también hinchazón de las piernas, pueden provocar también calambres en las piernas. Entonces, para un diagnóstico de esta enfermedad es
realmente es un diagnóstico clínico más estudios de laboratorio complementarios. Eh, Sin embargo, lo que más hace sospechar a esto de aquí es pensando en una persona que es bastante sedentaria, que tenga algún otro factor de riesgo, por ejemplo, obesidad o que esté embarazada o que sea un paciente fumador crónico, ¿ya? Que presente esos dolores y ahí se le acompañaría en una prueba de laboratorio complementaria para poder hacer con el diagnóstico como tal. Pero entonces, ¿cuánto duraría una persona con esta enfermedad? ¿Puede durar toda su vida o necesita o no puede darse cuenta o cuando ya se da cuenta es muy tarde? No. Bueno, puede durar toda la vida con la enfermedad, ¿ya? Porque como digo, puede ser el que se mantenga siempre asintomático y simplemente un día un coágulo se le puede roto y se le llevó y causó un problema en otro lugar, por ejemplo, ya en los pulmones o en alguna otra extremidad. O puede presentar síntomas y si presenta síntomas, ahí se podría dar un tratamiento específico para controlar la enfermedad. Ahora, claro, el paciente puede durar toda la vida con esto si es que no se controlan los factores, si es que no se utiliza medidas de compresión, se deja de ser sedentario, entre otros factores. La persona que tiene este problema, que tiene las piernas hinchadas, le da calambre continuamente, sí debería ir inmediatamente a hacerse un examen para diagnosticar qué es lo que le está provocando esa hinchazón y descartar si es una trombosis venosa profunda, si es un problema del corazón, o sea, cualquier otro tipo de enfermedad, porque el problema puede darse cuando, si tiene estos coágulos de sangre, es cuando se fraccionan, uno de estos coágulos puede ir al corazón, al pulmón, y ahí en ese momento, ¿ya es muy tarde, doctor? ¿O si hay una esperanza para la persona para ser salvada, digamos así? Ahí, en este caso, cuando ya llega el corazón al pulmón, es si es que la paciente apenas empieza con las molestias del corazón y el pulmón, que ya sea la falta de aire severa, el dolor en el pecho, el paciente empieza con una respiración bastante acelerada, un pulso bastante acelerado, ahí si el paciente va de manera inmediata a la emergencia o al centro médico, aún hay tiempo para hacer algo. Ya pasando esto, las complicaciones aumentan. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que causa esto? Causa una obstrucción de los vasos sanguíneos, que quiere decir que eso puede Okay. provocar microinfartos y puede provocar mayor lesiones en los tejidos. Ok, doctor. Entonces, doctor, las personas pueden tener esta enfermedad o pueden tener este problema y no se dan cuenta hasta que hay una complicación. O sea, las personas que están escuchando este programa dicen, ay, a mí siempre se me hinchan las piernas o a mí siempre me da calambre. A veces se escucha decir eso normalmente entre las Ujú. amigas, uno está conversando y dicen, uy, a mí siempre me da calambres o paso mucho tiempo sentada, cuando me levanto me da calambres o se me hinchan las piernas. Entonces, no simplemente deberían comentarlo, sino que ir al doctor y hacerse un examen, un buen examen para determinar cuál es la causa de ese hinchazón de las piernas o de esos calambres, porque la persona puede estar sufriendo una trombosis venosa y no lo sabe. Exacto, exactamente. Sobre todo durante el examen, durante la evaluación con el médico, ahí uno tiene que preguntar ciertas preguntas. Ya hay cuestionarios ya preestablecidos que para ver la sospecha de trombosis, en la cual se pregunta si uno tiene antecedentes de problemas de coagulación, problemas con sangre espesa, porque esto también es un factor importante, tener problemas de sangre espesa aumenta el riesgo de trombosis, porque como la sangre es más espesa, el flujo es más lento y se estanca con mayor facilidad. Y eso es Doctor, un de problema eso, bastante... de eso de la sangre espesa y esos otros problemas que me parecen muy interesantes, y yo creo que al público también, y porque ese proceso lo vamos a hablar en el otro bloque, ¿le parece? Nos vamos ahorita a un corte, Ok, que ya nos toca irnos al break, al corte comercial, así que Jimmy, adelante. Gracias, doctor, ya regresamos. ya. Enseguida regresamos con su espacio Todo puede mejorar con Karina de Cucalón, terapeuta familiar. Es la hora 9:30. Espacio publicitario.
Llega a Guayaquil el primer festival gastronómico mexicano, Taco and Grill Fest. Los mejores expositores para los amantes de tacos, burritos, tacos guayacos, parrillas y hamburguesas de autor. Este 28, 29 y 30 de octubre en la explanada del Centro Comercial El Dorado. Más de 100 marcas locales y emprendedores competirán por los 3 primeros lugares. Bandas en vivo, artistas nacionales e internacionales, mariachis durante todo el evento. Vive la final de la Copa Libertadores en pantallas gigantes. Juegos y diversión para niños. Tendremos la Casa del Terror y premios para los mejores disfraces para grandes y chicos. Sorteos diarios entre todos los asistentes. Un evento avalado por la Cámara de Turismo del Guayas. Si te gusta el mundo empresarial y no sabes qué estudiar, conoce más acerca de la modalidad dual que ofrece la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en su espacio radial, Universidad y Empresa. Porque es importante formarse desde las aulas en el mundo real empresarial. Universidad y Empresa. Escúchenos todos los domingos a las 9 horas y su reprise a las 19 horas por el dial 1190 AM. Interacción con el mundo, lograrás identificar las oportunidades para el desarrollo de relaciones comerciales productivas y serás un conocedor para emprender actividades y negocios de importación y exportación. Ya sea que lo hagas por tu cuenta o para empresas que te contraten, tú serás el experto que identifica con claridad cómo realizar los procesos de importación y exportación. Y también tendrás una clara idea de cómo hacer los mejores tratos al respecto. Con las nuevas formas de comercio y regulaciones cambiantes, tú tendrás una formación que te permitirá estar en el centro de esta actividad y conocerla plenamente. Estudia comercio exterior en la UCSG. No sigas caminos predecibles, vive tu sueño. Fin de espacio publicitario. Es la hora 9:32. Estamos presentando su espacio Todo puede mejorar con Karina de Cucalón, terapeuta familiar. Estamos en nuestro tercer bloque de nuestro programa Todo puede mejorar por el dial 1190 AM de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y estamos entrevistando al doctor Jorge Vaquerizo. Él es médico de Laboratorios Labs y nos está ayudando hoy en el programa para darnos una orientación sobre lo que es la trombosis venosa. Estamos haciendo muchas preguntas al doctor porque como es algo que apareció después de la pandemia, esta enfermedad, antes de pronto se la escuchaba, se la conocía, pero ahora está teniendo muchas personas están teniendo esta condición y se la está escuchando por la prensa escrita, por la prensa verbal, como son las radios, la televisión, y nos ha causado mucho interés de saber cómo podemos evitar esta enfermedad y primeramente saber qué la produce, por qué está ocurriendo esto, qué debemos conocer para evitarla y también qué debemos hacer si ya tenemos esta enfermedad. Entonces, doctor Vaquerizo, usted estaba hablando que otro factor que causa esta trombosis venosa es tener una sangre espesa. ¿Cómo una persona que está escuchando el programa puede darse cuenta que tiene una sangre espesa? Cuando se va a hacer un examen médico, cuando se va a hacer un examen de sangre o porque no toma agua. No. Bueno, también la deshidratación va a ser un factor que influye bastante. La hidratación. Sí. No le escuché la palabra, doctor. Sí, también la hidratación va a ser un factor importante al momento de evaluar la viscosidad de la sangre, pero ese no es un factor tan importante. Más que nada, lo que va a aumentar la viscosidad en la sangre va a ser las células sanguíneas. ¿Y cómo lo evaluamos? A través de un examen sanguíneo para ver la cantidad de células que hay dentro de esa sangre. Ahí vemos las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos también,
para más que nada para ver infecciones, entre otras, y plaquetas, más que nada. Entonces, por medio de ese estudio de sangre, podemos ver si un paciente tiene elevados los glóbulos rojos, las células rojas, las células blancas o las plaquetas. Estas dos últimas, perdón, los glóbulos rojos y las plaquetas son los que más van a influir al momento de desarrollar coágulos. Y Ok. bueno, las personas que tienen mayor riesgo de tener sangre espesa también son las personas que viven en la sierra. Ellos tienen mayor riesgo de sangre espesa, más que nada porque viven en altura y requiere mayor oxigenación en los tejidos y por eso producen más células rojas, más células sanguíneas. Ok, comprendido. Entonces, las personas que viven en la sierra, como necesitan más células rojas para poder absorber más oxígeno, me supongo, doctor, ¿no? Las células rojas nos ayudan a absorber más oxígeno. Si estamos en la sierra, hay menos capas de oxígeno, es lo que me enseñaron a mí en la escuela. Entonces, por ese motivo, se necesitan más células rojas para poder absorber mayor cantidad de oxígeno. Y esto produce una sangre espesa. Y también Puede producir sangre espesa, sí. ajá, también produce Plaquetas, plaquetas, tener muchas plaquetas. sí, Y la hidratación, como decía el doctor, es fundamental, pero no es una causa principal. única, no es la causa principal, pero es fundamental hidratarse más. Doctor, ¿y las personas que tienen esta sangre espesa, siempre van a tener trombosis venosa o no necesariamente? No necesariamente. Este es un factor que puede influir, pero no es el único. Tienen que asociarse a otros factores, que fue los que mencioné en el periodo anterior. Por ejemplo, un paciente que tenga sangre espesa, que sea sedentario y obeso, tiene que tener mayor riesgo que alguien que solo tenga sangre espesa. A Ok. medida que se van aumentando factores, aumenta el riesgo de desarrollar esa enfermedad. Ok. Doctor, y una curiosidad, de pronto, no sé, pero a mí sí me llama mucho la atención. Yo he leído en noticias internacionales que las vacunas en muchos países, hay por ejemplo en Canadá, en Estados Unidos, en Europa hay reportes, por lo cual ahorita hay muchas demandas a estas multinacionales. Ujú. Pfizer, por ejemplo, está pagando demandas millonarias a diferentes partes del mundo. Y aquí en el Ecuador no salen esas noticias en los medios de comunicación, pero está ya uno de los laboratorios Pfizer y no me acuerdo el otro laboratorio que ha admitido que las vacunas no fueron bien comprobadas y por eso tenían un fondo para pagar indemnizaciones a las personas que presentaran demandas contra ellos. Imagínense, tenían ya un fondo preparado Sí, para las personas que quisieran presentar demandas contra ellos y por eso Pfizer está pagando esas indemnizaciones. Este, las vacunas pueden ser una causa porque de esta trombosis venosa, las vacunas pueden ser una causa de estas trombosis venosas porque floreció esta enfermedad después de las vacunaciones masivas. sí, hay bastantes estudios que reportan que esas vacunas pueden aumentar la producción de la formación de coágulos. Ahora, el mecanismo como tal, el mecanismo exacto por el cual eso se produce, aún no está bien descrito. Ok. Pero esto lo más probable es que sea por un desbalance en los factores de coagulación. Bueno, en nuestro cuerpo hay un sistema para controlar la coagulación, ¿no? Porque si no hubiera un sistema de control, todos los días, todo el tiempo, crearemos coágulos, ¿no? Entonces, este balance con las vacunas disminuye. Hay más factores de coagulación y menos factores que evitan la coagulación, por lo cual puede aumentar el riesgo de formación de trombos y causar esa trombosis venosa. Ok. Doctor, yo Sí. una vez escuché, no sé si también es una pregunta prudente, pero uno está en los medios de comunicación y escucha tantas entrevistas y uno pone mucha atención también a lo que se habla en otros medios de comunicación. Estaba leyendo un Ujú. reporte, un informe que decía que la aspirina ayuda a que no se formen coágulos en el cuerpo, ayuda a que la sangre esté más líquida, que no se ponga tan espesa. Y que por eso se le recomendaba mucho a la gente para proteger su corazón que se tomaran una aspirina a diario. Eso fue una publicidad que se hizo tan famosa años atrás, de tómate una aspirina diariamente para evitar dolores, para evitar problemas del corazón, porque ayuda a que la sangre no forme coágulos, no se ponga espesa. Eso que escuché, que no conozco la fuente científica, ¿usted está al tanto de eso? Sí, eso realmente está bien.
algo que se da para controlar la coagulación. Am, Se da en pacientes, por ejemplo, con problemas cardíacos, con problemas de infartos cardíacos, para evitar que forme más trombos y tenga más infartos. Esto sí se puede dar a los pacientes que tienen trombosis para evitar que se continúen formando coágulos. Es más, el tratamiento de la trombosis venosa profunda incluye tratamiento antiplaquetario, o sea, evita que se forme, el tratamiento para evitar que se formen coágulos. Ok. Doctor, ¿y todo Sí. el mundo puede tomar aspirina o hay personas que son alérgicos a la aspirina? Hay personas que son alérgicos a la aspirina. Hay que tomar en cuenta a los pacientes que dicen que tienen alergia a los AINES. Por ejemplo, no pueden tomar ibuprofeno. Ellos tampoco podrían tomar aspirina porque son de la misma familia. A las personas que son alérgicas a los Profeno. ibuprofenos, A ¿no? los AINES. Ujú. ¿AINES qué son, doctor? Son los antiinflamatorios no esteroides. Así se llama la familia de la cual pertenece el ibuprofeno, por ejemplo, el Ah, diclofenaco, el ketorolaco. ya, doctor, perfecto. Gracias por esa aclaración. Sí. Entonces, todas esas personas que se les ha diagnosticado que son alérgicos a esos medicamentos tampoco pueden tomar aspirina. No, y ellos deben de buscar una terapia anticoagulante alterna, que si hay. um, Esos pacientes pueden recibir, por ejemplo, inhibidores de factores de coagulación directos. Como yo digo, dentro de su cuerpo tenemos una cascada de coagulación. Hay una cascada de coagulación externa que se activa cuando hay una lesión, hay un golpe, un trauma en un vaso, provoca una pequeña fuga y por medio de la vía extrínseca de la coagulación va a evitar el sangrado. Y hay un factor interno que está dado por los factores de coagulación. Es aquí una hiperactividad de los factores de coagulación, pueden activar esa cascada intrínseca dentro del vaso y formar la coagulación. Entonces se puede dar tratamiento directo a esos factores de coagulación para evitar que se activen y continúen la formación de coágulos. Por ejemplo, Perfecto. los inhibidores del factor 10, como rivaroxaban, es un medicamento que se puede dar para evitar ese tipo de complicaciones en pacientes que no pueden tomar, por ejemplo, aspirina. Ok, doctor. Claro, porque la aspirina es tan famosa en la televisión, sale como publicidad, ¿no? Tómate una aspirina diariamente, te protege el corazón, es buena para la inflamación, para contrarrestar la inflamación, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, hay que conocer también que hay personas que son alérgicas a la aspirina y que deben tener siempre una receta médica. Muy bien, doctor. Doctor, cuando una persona ya le internan al hospital con esta trombosis venosa, ¿es una situación de vida o muerte o no necesariamente? Va a ser una situación bastante compleja en caso de que ya haya tenido complicaciones cardíacas o pulmonares a causa de un coágulo que haya migrado a esas áreas. Ahí Ok, realmente va a ser la situación más compleja. Para ya, evitar ese tipo de situaciones y para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, se hacen exámenes de laboratorio, se miden las pruebas de coagulación, el tiempo parcial de tromboplastina y tiempo de protrombina. perfecto, doctor. Entonces, esas de aquí van a medir la cascada de coagulación. Ok, ¿Ya? doctor, Y esa también, sí, se les conoce como PT y PTT en los exámenes de laboratorio. ok, Cuando eso, uno eso, pide, es bueno porque eso está en la hoja escrito, doctor, ¿no? Entonces, ese sí, y PET, PT, PT PT, y PT. y eso es para ver La coa- coagulación. coagulación que tienen Ajá, las personas. Muy bien, doctor. sí. Doctor, se nos terminó el tiempo. Nos vamos a ir a un corte. En el siguiente corte, en el siguiente bloque, que es cortito, sí quisiera que nos diga, ok, si ya tienes esta hinchazón en las piernas, si ya tienes estos calambres, si ya te dio trombosis venosas una vez o te dijeron que te podía dar una trombosis venosa, ¿qué es lo que debe hacer la persona en casa para cuidarse? Debe hacer ejercicio, tomar agua, ¿qué es lo que debe hacer para que pueda contrarrestar esta enfermedad? Con esto nos vamos al corte. Adelante, Jimmy. Ya regresamos, Ya. doctor. Enseguida regresamos con su espacio Todo puede mejorar con Karina de Cucalón, terapeuta familiar. Es la hora 9:44. Espacio publicitario. Hacer buenos negocios es lo nuestro. Serás capaz de liderar, emprender y administrar negocios.
modalidades de aprendizaje, dual y a distancia, que te permitirán formarte con nosotros para alcanzar grandes metas. La modalidad dual te permitirá aprender con una formación 50% práctica en empresas y 50% teórica, que te dan las bases para realizar bien tu gestión. La dual te involucra desde el comienzo con lo que va a ser tu actividad y la realidad que vas a vivir en tu actividad, de modo que no sea cuando te gradúes que recién la conozcas y sepas cómo manejarte. La modalidad a distancia te permite estudiar con tus horarios y desde tu propio espacio, de manera que si trabajas, si tienes un negocio o tus actividades te impiden una presencia en clases, puedes con nuestra asesoría armar tu espacio de estudio con disciplina propia. Con docentes altamente calificados para el proceso de acompañamiento en tu formación, alineada con la producción de valor en las empresas y emprendimientos. Estudia Administración de Empresas dual o a distancia con nosotros. No sigas caminos predecibles. Vive tu sueño. La mejor y mayor información deportiva en su programa Área Técnica. Junto a Javier Méndez y las nuevas voces del deporte. Escúchanos de lunes a viernes desde las 10 horas. Área Técnica. Por su dial 1190 AM y en Facebook Live UCSG Radio. Fin de espacio publicitario. Es la hora 9:47. Estamos presentando su espacio Todo puede mejorar con Karina de Cucalón, terapeuta familiar. Estamos en nuestro último bloque de nuestro programa Todo puede mejorar por el dial 1190M de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y estamos con el doctor Jorge Vaquerizo hablando de este terrible mal que es la trombosis venosa. Y digo terrible mal porque te puede dar un gran problema de salud. Puedes entrar a cirugía de un momento a otro y quizás puedas morir en la cirugía, como hemos conocido otras personas a través de la prensa escrita y la prensa audiovisual, y también actualmente conocemos el caso de que vivió Pamela Cortés. Y estamos aquí con el doctor siendo orientado sobre este tema. Doctor, ¿qué hacemos ya en casa cuando una persona le dijeron, ya, usted tiene trombosis venosa, o usted tiene un cuadro clínico de trombosis venosa y por eso entró al quirófano o está en tratamiento? O usted se le hincha mucho las piernas, tiene mucho calambre, tiene que hacerse un examen médico, etcétera. ¿Qué debemos hacer en casa para evitar que esta situación se dé o para evitar una complicación? Ya. Bueno, lo primero que hay que hacer en casa es dejar de ser sedentarios. Ya, obviamente uno en casa hace cosas sentado por bastante tiempo, pero igual trata de evitar sentado por periodos prolongados, caminar un tiempo dentro de la casa, hacer ejercicio también influye, porque hacer ejercicio influye, bajar el peso también es un factor importante para evitar que se sigan produciendo coágulos. Hay algo que no mencioné, fue que es importante tomar en cuenta que, aparte de la clínica, es importante tener resultados de laboratorio para esta enfermedad. Ya mencioné yo el TPT y el TP para ver los factores de coagulación, pero también existen otras pruebas que son bastante sensibles. Por ejemplo, el dímero D. ¿Por qué el dímero D es importante? Porque el dímero D es producido al momento de formar el coágulo. ¿Puedes repetir esa palabra, doctor, que no la entendí? ¿Puedes repetir la palabra? Dímero D. Dímero D. Dímero D. Es una prueba. Sí, es una prueba y es una sustancia que se encuentra, es una proteína que se encuentra al formar el coágulo. Entonces, si una prueba con dímero D sale elevada, es sugestivo de que algo está pasando aquí y hay que seguir haciendo la evaluación para hacer
dar un diagnóstico de venosis profunda. Pero en cambio, si es un dímero de entre rangos normales, se descarta totalmente algún tipo de problemas de coágulos y de venosis profunda. Entonces ese dímero también es una prueba bastante importante al momento del diagnóstico. Y se la puede complementar con estudios imagenológicos, sobre todo una ecografía Doppler. ¿Por qué la Doppler? Porque la ecografía Doppler va a evaluar el paso sanguíneo a través de las venas. Doctor, pero Entonces, eso ya lo decide el doctor, ¿no? Ya, porque eso aquí, ya lo decía si la familia que un está médico. viendo este programa, ellos no van a decir al laboratorio, hágame eso, sino que tiene que ir con Mm, una orden médica. Sí, era para Eso es, complementar la parte del diagnóstico. ajá, eso es con una orden médica. O sea, nosotros no podemos decir, hágame esto, no, sino que el Mm, laboratorio solamente va a aceptar una orden médica. Eso ya es con orden médica, sí. Ah, perfecto, porque a veces cuando hablamos por la radio, las personas pueden tomar nota y ser muy fieles a lo que escuchan con el doctor o con la Ah, terapeuta. Dice, hágame esto porque el doctor me lo dijo, pero deben saber que tienen que ir a una consulta médica y el doctor manda a hacer esos exámenes. ¿Sí? exacto, Muy bien. exacto. Doctor, pero ¿qué más hacemos en casa? ¿Tomamos más agua? ¿Salimos, hacemos ejercicio? Sí, Si pasamos mucho tiempo sentados, cada cierto tiempo tenemos que levantarnos para hacer ejercicio. Si estamos viajando a la sierra 8 horas, tenemos que parar cada eh, cierto tiempo. usualmente cuando uno va a la sierra, hace paradas para, por ejemplo, bajarse a comer. Ahí uno puede aprovechar para estirar las piernas, dar unos pasos, para no mantener la sangre estática. También el uso de medias de compresión es bastante importante. Estas medias de compresión van a evitar que las venas tengan tanta dilatación, estanquen más sangre, entonces evita que se formen también esos coágulos, el uso de medias de compresión. Sobre todo para viajes prolongados, es recomendado utilizar las medias de compresión. Medias de compresión. Doctor, yo una vez me puse esas medias porque tenía que viajar a la India y realmente tuve 30 y pico de horas de vuelo, pero fue Ujú. horrible tener esas medias puestas porque sentía más bien dolor, angustia. ¿Y eso es normal sentir dolor, angustia, desesperación teniendo eso? Porque yo decía, Bueno, ¿cómo esto me va a ayudar si más bien me está apretando y me hace sentir que me claro, desespero? Y me hay dolía. que tener en cuenta que las medias de compresión no tienen que estar muy ajustadas, ¿no? Tienen que estar lo suficientemente ajustadas para que uno primero, no le cause molestias a la persona que está utilizando y le ayude con ese problema de la estasis de la sangre, ¿no? Una media de compresión bastante comprimidas va a causar molestias, como usted menciona. Va a causarle dolor, puede causarle, es más, eh, hinchazón de las piernas en secciones más altas. Claro, exacto, doctor. Entonces Eso tiene que me ser pasó. que compriman, pero que no causen molestias al paciente durante su momento, mientras esté utilizando. O sea que cuando las personas que se ponen estas medias en casa, porque hay personas que les mandan a los doctores que las usen en casa, cuando salen a la calle o cuando van a viajar, tienen que saber que estas medias no tienen que estar apretadas, que tienen que ser cómodas, o sea, no tienen que sentir esa incomodidad. Claro. ¿Por qué? Porque si unas medias comprimen demasiado, no solo van a comprimir los músculos, esos músculos también van a aplastar lo que está por debajo de ellos. Y eso es lo que le va a causar las molestias a los pacientes. Ya, ok, listo, doctor. Entonces está clarísimo, clarísimo esto. Tienen que ir al doctor, tienen que tomar agua, tienen que caminar bastante, tienen que hacer ejercicios. En el caso que pasen mucho tiempo sentados con la computadora o viajando, cada cierto tiempo levantarse, caminar, estirarse, estirar las piernas. Y cuando ya vean que continuamente se levanta, por ejemplo, de dormir con las piernas hinchadas o de pronto está sentado y le da esos calambres, tiene que hacerse ver porque algo está pasando en el cuerpo, no dejarlo pasar como, ay, es un calambre que me dio, pero si es todos los días, ya Claro, eso significa que hay un problema. sí, exactamente. Bueno, doctora, ha sido una entrevista muy provechosa. Yo creo que con lo que usted nos explicó, el público ya tiene más conciencia sobre esta enfermedad. Puede aparecer de un momento a otro porque conocemos a Pamela Cortés, que es una persona muy activa, es muy dinámica, hace ejercicios, siempre está haciendo ejercicios también de respiración, es una cantante, es una persona joven y de pronto tuvo este problema de la trombosis venosa. También eso nos llama muchísimo la atención de cómo una persona tan sana y tan activa de un momento a otro le dio esta enfermedad. Tenemos también otras causales que ya las vimos en el programa, así que hay que tener mucho cuidado.